Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 8 en la serie de modelado y simulación en ingeniería. El día de hoy obtendremos el diagrama de fases para el sistema de péndulo simple que analizamos en el video número 2. A pesar de su sencillez, el péndulo simple es un sistema no lineal y puede ser analizado por el método de las isóclinas, pero vamos a descubrir un comportamiento muy diferente de los comportamientos que habíamos visto con anterioridad para los sistemas lineales, en el caso de los osciladores que habíamos estado analizando en los 3 últimos videos. Y a pesar de que no obtendremos la solución analítica en forma cerrada para la solución de la ecuación diferencial del péndulo simple, vamos a ver que es posible darnos muy buena idea de cuál es el comportamiento que tiene la solución de este sistema. Así que sin más preámbulo, acompáñenme por favor en este interesante video. En esta ocasión vamos a retomar el ejemplo del péndulo simple que resolvimos en el video número 2, porque es un sistema, como su nombre lo indica, relativamente sencillo, con el que podemos trabajar el método de las isóclinas para ilustrar el comportamiento de un sistema no lineal, puesto que este sistema, por sencillo que parece, presenta una ecuación diferencial no lineal, que es la que tenemos ahora aquí en pantalla. Nuevamente, esta ecuación la dedujimos en el video número 2 de esta serie. En general, para los sistemas no lineales es muy complicado dar una solución analítica. No se conocen métodos generales para la solución de ese tipo de ecuaciones diferenciales. En este caso, con el método de las isóclinas nos vamos a apoyar para dar una respuesta cualitativa de cómo sería la solución de θ de t sin tener que resolver esta ecuación diferencial en realidad. Para lograr este objetivo, vamos a simplificar un poco nuestros cálculos haciendo que L sea igual a G, nada más para efectos de este video en esta ocasión, para poder quitar este coeficiente que es constante y tener una ecuación más sencilla con la cual trabajar manualmente en este caso. Con esta simplificación, esta ecuación diferencial se convierte en la que tenemos aquí en pantalla, aquí abajo. Pero hay que decir que para el análisis que se presenta en este video, esto no tiene mayor trascendencia, no se pierde ninguna generalidad. Con L igual a G tenemos esta ecuación dinámica para este sistema del péndulo, y para aplicar el método de las isóclinas, como siempre, es necesario realizar el clásico cambio de variable. Aquí lo tenemos en pantalla, y podemos observar que θ es la posición angular, vamos a asignarle la variable x. θ punto en este caso es la velocidad angular con la cual se mueve este péndulo, vamos a asignarle la variable v de la velocidad. Y θ 2 puntos vamos a asignarle, como de costumbre, dado que es la aceleración, la variable v' por v, donde v' representa la pendiente del campo de direcciones en el método de las isóclinas, como hemos visto en los 3 videos anteriores. Así, aplicando este cambio de variable a esta ecuación, obtenemos esta expresión que tenemos a la derecha. Aquí la vemos, v' por v es la aceleración, θ 2 puntos, más seno de x en este caso, dado que θ es para nosotros la variable de la posición, va a ser la abscisa en el diagrama de fases. Todo esto desde luego es igual a 0. Aquí es fácil ver que si nosotros despejamos v en función de todo lo demás, vamos a obtener la siguiente expresión, la cual representa a las isóclinas siempre y cuando, hay que recordarlo, elijamos que v' es una constante. Nosotros vamos a proponer una serie de constantes distintas y vamos a obtener distintas isóclinas en consecuencia. Con esas isóclinas vamos a construir, como de costumbre, el campo de direcciones. A diferencia de los videos anteriores, es importante darnos cuenta en esta ocasión que la expresión de las isóclinas ya no son líneas rectas. De hecho, en este caso, aquí lo vemos explícitamente, son funciones senoidales de la variable x. Vamos a construir nuestro diagrama de fases, vamos a trazar varias isóclinas y vamos a ver cómo se ve en esta ocasión el diagrama de fases de este sistema. Entonces vamos a construir, como ya es costumbre en esta serie de videos, una tabla con estos datos, donde nosotros vamos a proponer las pendientes v' del campo de direcciones para el método de las isóclinas, este número que está aquí en esta fórmula. Vamos a proponer diferentes valores, recordando que esta es una entidad geométrica, por eso es que podemos utilizar el 0 y el infinito, además de los valores clásicos de 1 y menos 1. Y con estos 4 valores clásicos vamos a obtener los ángulos del campo de direcciones, y vamos a observar simple y sencillamente que en este caso el ángulo del campo de direcciones pues es el arco tangente de la pendiente, tal como lo establecen las reglas de trigonometría. Por lo tanto, con los datos de este ejemplo que tenemos aquí, pues podemos establecer estos ángulos a 0. Pendiente igual a 0 son líneas horizontales en el campo de direcciones, le corresponde un ángulo de 0 grados.
Para la pendiente infinita tenemos pendientes asociadas a 90 grados. Aquí con pendiente unitaria tenemos 45 grados y con pendiente unitaria negativa tenemos menos 45 grados. Nuevamente hay que recordar que todos estos ángulos deben medirse respecto a la horizontal. No hay que confundir este ángulo para nada con nuestra variable dinámica, en este caso que es el ángulo θ, el cual, dicho sea de paso, aquí como lo representa el dibujo, está medido respecto a la vertical. En unos breves momentos vamos a hacer más aclaraciones acerca de cómo medir este ángulo, aunque ya lo hemos hecho en los videos anteriores también. Entonces aquí podemos calcular las isóclinas. Si nosotros sustituimos b' igual a 0 en esta expresión, aquí la tenemos como en el denominador, podríamos darnos cuenta que esto se indefine, así que b tiende al infinito, así que tenemos que el eje de las ordenadas v es efectivamente nuestra isóclina de 0 grados. Aquí tenemos precisamente en color naranja trazada esa isóclina de 0 grados, y hay que recordar que esos 0 grados significan la pendiente asociada al campo de direcciones que tenemos que trazar como líneas horizontales que atraviesan esta recta de color anaranjado. Y con esto ya tenemos nuestro primer trazo, es nuestra primera isóclina, la isóclina de 0 grados. Vamos a seguir con la isóclina de 90 grados. Si nosotros sustituimos b' asociada, en este caso infinito, aquí en el denominador de esta expresión, entonces la hacemos tender a 0. Prácticamente 0, así que representa al eje de las abscisas, o sea, el eje x igual a θ. Este eje va a ser para nosotros nuestra isóclina de 90 grados. Nuevamente aquí la tenemos ya con sus líneas del campo de direcciones, estas líneas amarillas, que en este caso son verticales porque tienen pendiente infinita o a 90 grados, ya asociadas a esta isóclina de 90 grados. Hasta ahorita estas dos isóclinas, la de 0 grados y la de 90 grados, han sido líneas rectas, pero a partir de la isóclina de 45 grados, nos damos cuenta que nuestra función, que ahora es la isóclina, si nosotros sustituimos el 1 aquí en b', nos queda menos seno de x, es ahora una función senoidal de la variable x. Por eso vamos a ver oscilaciones aquí en esta cuadrícula, y por eso previamente había trazado estos valores de múltiplos enteros de pi, puesto que sabemos que las funciones seno pasan por 0 en múltiplos enteros de pi. Ahora tenemos ya en pantalla esta función v igual a menos seno de x, es esta curva seno que estamos viendo aquí. Desde luego la primera evolución es negativa porque en efecto tiene este signo negativo en esta ocasión. Y la pendiente asociada a esta línea, a esta función senoidal, son rectas a 45 grados respecto a la horizontal. Vamos a trazar ese campo de direcciones asociado para ver qué es lo que obtenemos. Entonces aquí ya tenemos el campo de direcciones asociado a la isóclina de 45 grados. Bien, vamos a trazar ahora la última isóclina que aparece aquí en nuestra tabla, donde v es igual al seno de x. En este caso vamos a tener la función reflejada respecto al eje x que tenemos aquí, con la pendiente contraria, la que va a menos 45 grados. Entonces vamos a hacer ese trazo realmente rápido. Aquí tenemos ya la isóclina de menos 45 grados y vamos a colocar su campo de direcciones correspondiente. Aquí tenemos ya entonces el trazo completo con la isóclina de menos 45 grados con su campo de direcciones asociado. Aquí ya podríamos empezar a darnos una buena idea de qué es lo que está pasando, porque ya se alcanzan a ver algunos patrones, pero para que se vean de una forma más clara, vamos a hacer unos cuantos cálculos más. Así que vamos a proponer nuevas pendientes con valores distintos a estos clásicos para ver qué es lo que obtenemos en el campo de direcciones y ver si los patrones se ven de una forma todavía más clara, a mayor detalle. Vamos a trazar estas nuevas isóclinas con estos 4 valores de pendientes asociadas, con 63 grados aproximadamente, la otra con menos 63 grados, una de aproximadamente 26 grados y la otra de menos 26 grados también aproximadamente. Ok, entonces aquí tenemos ya las funciones que forman las isóclinas. Vamos a trazar y llenar el campo de direcciones asociados inmediatamente. Muy bien, ya tenemos aquí los trazos de estas funciones, de las curvas isóclinas en este caso, curvas senoidales,
ya con sus pendientes asociadas en el campo de direcciones, y se complementa bastante el trazo que teníamos en el plano fase. Vamos a ver aquí que ya tenemos cómo ver algunos patrones. Ya aparecieron patrones característicos para este sistema y nos podemos dar cuenta que forman en ciertas regiones especies de elipses o círculos concéntricos que son órbitas. Estas ya las conocíamos, son trayectorias cerradas y se tienden a formar esas trayectorias cerradas en cierta región. Sin embargo, esto no es así para todos los valores. Veamos que por ejemplo aquí tenemos otra vez esa influencia. Podemos ver estas trayectorias en forma cerrada, órbitas alrededor de este otro punto. Son puntos en particular que vamos a ver ahorita cómo se caracterizan. Y también sucede de este lado, alrededor de este punto tenemos otra vez esta tendencia del sistema a formar órbitas. Vamos a ver cómo se interpreta desde el punto de vista físico. Esto tiene una implicación importante y también podemos ver esa tendencia, aunque el dibujo pues ya no nos alcanza, es decir, solo lo hice en este rango que vemos en pantalla. Si lo hubiera continuado hubiéramos tenido que se repite este patrón. Aquí tenemos por supuesto partes de ese patrón de círculos concéntricos o de elipses aproximadamente. Hay que recordar que este es un método gráfico, por lo tanto no es preciso, solo nos sirve para ver aproximadamente qué es lo que sucedería. Entonces eso es por una parte. Tenemos estas trayectorias del sistema en forma de órbitas alrededor de diferentes puntos. Sin embargo, si ponemos atención, aquí parece que las trayectorias nos sugieren la existencia de otro tipo de curva, de otro tipo de trayectoria del sistema que no es exactamente una curva cerrada. Si lo observamos es más o menos a partir de este punto y podríamos observar que tenemos trayectorias de esta naturaleza y también vamos a ver cuál es la implicación física de la existencia de esta trayectoria. Lo mismo tenemos en la parte de abajo. Aproximadamente tenemos estas trayectorias del sistema y ya no son curvas cerradas. A partir de este punto, si elegimos fijarnos en la parte superior o inferior de este plano fase, vamos a ver que las trayectorias del sistema tienen tendencias parecidas a esta que estamos observando aquí, de ya no ser trayectorias cerradas, ya no ser órbitas. Lo mismo es para esta parte inferior y vamos a observar efectivamente trazos similares a este, pero con menos ondulación. Cada vez van a tender a ser más horizontales, o sea, más aplanados, tendiendo a ser una recta horizontal. Por supuesto tendríamos que haber graficado para más valores, para valores más altos de la amplitud, en este caso en el eje V, pero podemos aquí más o menos darnos una buena idea de qué va a suceder. Entonces vamos a complementar esos trazos. Ok, entonces aquí tenemos unos trazos adicionales. Hay que recordar que en todos estos trazos, en todas estas trayectorias del sistema que están dibujadas en rojo, el sentido de evolución conforme el tiempo avanza es siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Esto es fácil de ver cuando las trayectorias son cerradas. Sin embargo, cuando en este caso las trayectorias son abiertas, podríamos pensar que esta línea, por ejemplo, es una trayectoria cerrada pero que se cierra hasta el infinito, y pensar que este plano es como una especie de esfera en realidad, de tal manera que cuando esta trayectoria llega al infinito, pues después regresa por esta otra trayectoria del sistema, de tal manera que el sentido de las manecillas del reloj nos dice que tenemos que ir aquí hacia la derecha en la trayectoria superior, mientras que en la trayectoria inferior tendríamos que avanzar hacia la izquierda para obedecer precisamente ese sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la interpretación de estas curvas y de su dirección pues no es tan difícil. Ahora, estas son las trayectorias del sistema. Vamos a ver qué sucede, por qué suceden estos patrones, primero cerrados, en órbitas cerradas alrededor de ciertos puntos. ¿Cuáles serán esos puntos? Vamos a verlos, y también vamos a ver por qué suceden estos patrones que ya no son trayectorias cerradas. Muy bien, si tomamos la dinámica original y calculamos los puntos de equilibrio, sabemos que el valor de θ tiene que ser una constante, no debe cambiar en el tiempo para que se pueda considerar que este mecanismo se encuentra en reposo. Si no se mueve, entonces su velocidad y su aceleración son ambas cero. Si nosotros reemplazamos las condiciones de equilibrio en la dinámica, tendríamos esta expresión de aquí: θ barra 2 puntos más seno de θ barra igual a 0. Sin embargo,
aquí estamos diciendo que θ barra 2 puntos, o sea, la aceleración en equilibrio, pues es igual a 0. Y eso nos deja simple y sencillamente con esta ecuación: seno de θ barra, seno del ángulo de equilibrio, es igual a 0. Por lo tanto, aquí podemos ver básicamente que θ barra tienen que ser múltiplos enteros de pi, donde desde luego n son todos los números enteros, incluyendo al 0, y también pasando por los números negativos. Por lo tanto, el conjunto de puntos de equilibrio se ve más o menos así. Aquí lo tenemos, son todos los múltiplos enteros de pi. Precisamente son algunos de esos valores donde nosotros estamos observando que funcionan como los centros de las órbitas. Podemos darnos cuenta que esos valores son precisamente los múltiplos pares de pi. 0, 2pi menos 2pi, aquí tendríamos 0, este sería el valor 2pi, aquí tenemos 4pi, aquí tendríamos a menos 2pi, y aquí finalmente tenemos a menos 4pi. Esos son los valores pares que funcionan como centros de órbitas. Sin embargo, tenemos otros valores, como este que es menos pi, aquí tendríamos pi, y aquí tendríamos 3pi, que era lo que originalmente teníamos en el dibujo. Aquí tendríamos menos 3pi para este punto. Estos puntos son impares, estos valores de múltiplo de pi son impares, y son puntos de equilibrio también, pero son inestables. Entonces, nuevamente, los puntos de equilibrio estables son, en este caso, los múltiplos enteros de pi, pero múltiplos pares. Y los puntos de equilibrio inestables son los múltiplos enteros de pi, pero múltiplos impares. Aquí lo estamos viendo también, porque cuando nosotros estamos precisamente en alguno de estos puntos, la trayectoria se queda allí, estamos en equilibrio, es un perfecto equilibrio. Pero si nosotros lo perturbamos tantito, por decir aquí en el valor de θ es igual a pi, movemos un poco a la derecha nuestra condición inicial, caemos en una trayectoria del sistema que oscila alrededor del punto de equilibrio 2pi. Es decir, no vuelve a la vecindad de este punto realmente, se aleja de él. Pero si movemos un poco de tal manera que en vez de ser ligeramente mayor que pi, la condición inicial sea ligeramente menor, nos movemos por otra trayectoria del sistema distinta, que si la observamos va a oscilar ahora alrededor del ángulo θ es igual a 0, pero no va a volver a la vecindad de este valor, del valor original. Entonces a esos les conocemos como puntos de equilibrio inestables. Para los puntos de equilibrio estables, si nosotros perturbamos alrededor de este punto, digamos 2pi, perturbamos al péndulo dándole una condición inicial distinta, caemos por ejemplo en esta curva, en esta trayectoria del sistema, en esta órbita. Pero eso también funciona si nosotros lo hacemos del lado derecho, es decir, si nuestra condición inicial ahora está por acá, que es un poquito mayor que 2pi, volvemos a exactamente la misma trayectoria. Entonces, en todo momento nuestro péndulo, el estado de nuestro sistema, se va a mantener alrededor de ese punto. Por eso sabemos que es un punto de equilibrio estable. Ok, vamos a ver cuál sería físicamente esa situación apoyándonos de este dibujo. Muy bien, si nosotros tenemos el péndulo como se muestra aquí en este dibujo, quiere decir que el ángulo es 0. Vamos a imaginarnos que el péndulo está en reposo. Su velocidad y su aceleración inicial son todas 0. Simple y sencillamente escogemos que θ sea igual a este valor, igual a 0. Entonces estamos en este punto. Aquí lo tenemos, θ igual a 0, de hecho sería θ barra igual a 0. Sin embargo, si nosotros nos movemos 2pi, como vemos aquí el ángulo se incrementa, si lo movemos en sentido contrario de las manecillas del reloj, pero le pudiéramos dar una vuelta completa a este péndulo, entonces el ángulo que habremos avanzado sería 2pi. Sin embargo, físicamente estaríamos dejando el péndulo colgado. Por lo tanto, en este punto, donde θ barra es igual a 2pi, pero la velocidad inicial sigue siendo 0 y su aceleración es 0, nosotros podemos darnos cuenta que la circunstancia no cambia mucho. De hecho, podemos ver entonces que a pesar de que matemáticamente tenemos trayectorias diferentes, físicamente representa la misma situación. Estamos moviéndonos alrededor
de un punto de equilibrio del péndulo colgado, es decir, las oscilaciones, si vemos estas trayectorias cerradas, no exceden cierta vecindad. Perturbamos al péndulo, digamos hasta esta distancia, pero lo vamos a ver oscilar en esa región. Si nos lo llevamos un poco más lejos, es decir, si aumentamos este valor, pues lo soltamos y vemos oscilaciones mayores. Sin embargo, vamos a permanecer oscilando alrededor de estos puntos de equilibrio. Lo mismo sucede si ahora nos lo llevamos al revés. En vez de llevárnoslo en esta dirección a partir del 0, nos lo llevamos en la dirección contraria. Ahora el valor es menos 2pi y teta barra sería igual a menos 2pi. En ese caso estaríamos ahora colocados en este punto sobre el diagrama de fase, pero físicamente sigue siendo el péndulo colgado. Sería exactamente la misma situación. Pero ¿qué sucede si ahora lo colocamos exactamente en este valor? Cuando teta es igual a pi, en este caso está en equilibrio, teta barra es igual a pi, pero nuevamente se satisfacen estas condiciones de equilibrio donde la velocidad inicial es 0 y no hay aceleración tampoco. En ese sentido, el péndulo estaría en perfecto equilibrio. Hay que recordar que desde luego este es un sistema ideal. En este caso, nosotros estaríamos en este punto en particular, donde teta vale pi. Sin embargo, si nosotros perturbamos ahora al péndulo y lo empujamos un poco en esa dirección, no vamos a ver que oscile alrededor de este valor. De hecho, lo vamos a ver caer. Desde luego, según estas trayectorias, aquí estaríamos evolucionando sobre esta trayectoria que tenemos aquí, cerrada desde luego, pero estaría oscilando con oscilaciones bastante grandes en amplitud, pero alrededor del valor de teta igual a 2pi, que es lo que le falta para completar esta otra parte de la revolución. Tenemos aquí media revolución, tendríamos la otra media revolución y nos daría en total 2pi. Así que si lo perturbamos de ese equilibrio inestable, no lo vamos a ver oscilar alrededor de ese punto de equilibrio. De hecho, lo vamos a ver oscilar alrededor del siguiente punto de equilibrio estable en este caso. Así que veríamos que este péndulo, si nosotros lo colocamos físicamente aquí inicialmente y lo soltamos, o sea, cerca de este valor pero un poquito más alejado, lo vamos a ver oscilar hasta acá y a partir de ahí lo vamos a ver regresar. Pero en realidad el centro de la oscilación es este valor de teta igual a 2pi y no el valor de teta igual a pi. Por eso este es un punto de equilibrio inestable. Desde luego, eso también se pudo haber conseguido el mismo efecto si en vez de llevárnoslo pi radianes en el sentido contrario de las manecillas del reloj, nos lo llevamos ahora pi radianes pero en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, teta de equilibrio igual a menos pi. Está en la misma situación, por lo cual este punto de equilibrio, teta es igual a menos pi, es exactamente el mismo que este físicamente, es el péndulo en su posición invertida, así se le conoce. Y desde luego esto se repite para todos los valores, como dijimos, impares del ángulo de equilibrio, que son múltiplos enteros de pi. Cuando n es impar tenemos puntos de equilibrio inestables, cuando n es par tenemos puntos de equilibrio estables. Aunque matemáticamente son infinitos, es infinita esa cantidad de puntos de equilibrio, físicamente solo son dos situaciones: o está el péndulo colgado como punto de equilibrio estable, o está invertido como punto de equilibrio inestable. Es importante tener siempre eso en cuenta. Ok, hasta ahorita para explicar la existencia de estas trayectorias cerradas y estos centros de órbita, que son los puntos de equilibrio estables, y estos puntos que son puntos de equilibrio inestables en múltiplos impares de pi, utilizamos el péndulo en sus posiciones de equilibrio, en sus condiciones de equilibrio. Sin embargo, vamos a explicar ahora estas trayectorias que no están cerradas, y vemos su presencia tanto en la parte superior del dibujo, como lo estamos viendo aquí, donde estoy poniendo estas flechas en color verde, como en la parte inferior del dibujo, donde estoy poniendo nuevamente estas flechas, pero en el sentido correspondiente. Vamos a ver qué implica este fenómeno, por qué estas curvas ya no son cerradas. Para eso vamos a pensar que tenemos el péndulo en este punto, en su condición de equilibrio estable,
θ es igual a 0, entonces vamos a pensar que le damos un golpe muy fuerte, y hay que recordar que este sistema es ideal, por lo tanto no hay fricción en este punto, ni tampoco existe la fricción del aire. Vamos a imaginarnos que eso no afecta, que no hay fricción del aire y que no hay fricción en la articulación de este péndulo, y por lo tanto es un sistema ideal. Entonces pegamos un golpe muy fuerte, eso va a obligar a que la velocidad inicial sea muy alta, es decir, θ punto va a ser muy grande. Vamos a imaginarnos que le ponemos un megabatazo a este péndulo, ya dijimos que es un péndulo ideal, entonces le vamos a imprimir inicialmente una velocidad muy grande. Vamos a imaginarnos que esa tal velocidad está aquí. Hay que fijarnos que precisamente el ángulo inicial era 0, aquí estamos sobre θ es igual a 0 en este punto, o sea sobre el eje V, pero la velocidad que le pusimos con el batazo es demasiado grande, entonces lo que va a pasar es que este péndulo va a empezar a girar, y va a girar conservando su energía porque no existe fricción, no hay forma de que la energía sea disipada. Entonces, si el batazo que le pusimos es suficiente para hacerlo dar una revolución, va a continuar esa tendencia de girar, solo que no va a ser un giro a velocidad constante. Aquí nosotros podemos ver que V es igual a θ punto, la velocidad angular no es constante, va oscilando, fluctúa, pero conforme más energía le pongamos, las trayectorias del sistema que están más acá arriba tienden a ser todavía más horizontales, es decir, más aplanadas que las trayectorias que están aquí abajo, digamos particularmente esta que tenemos aquí, que apenas alcanza la energía suficiente para no quedarse oscilando alrededor de un punto de equilibrio, sino girar, pero vamos a decir que le cuesta trabajo. Aquí veríamos que va subiendo en esta trayectoria que acabo de retrasar en morado, iría apenas subiendo y le costaría trabajo, casi se detiene, pero sí alcanza a pasar y luego vuelve a agarrar velocidad. Vuelve a agarrar bastante velocidad y casi se detiene, pero vuelve a caer. Casi se detiene, pero vuelve a caer. Y así está. De hecho, no es difícil observar ese efecto en péndulos. Sin embargo, conforme tengamos más energía, pues nos alejamos. Es decir, la velocidad inicial va a ser cada vez más grande y va a volver intrascendente este efecto oscilatorio si es demasiado grande. Vamos a ver que cada vez más va a tender a girar en una forma uniforme, con más velocidad. Va a girar cada vez más rápido, pero a velocidad casi constante. Ni nos daríamos cuenta que si apenas logramos sacarlo de las órbitas cerradas, donde, como les comentaba, veríamos que apenas si llega, pero luego vuelve a agarrar fuerza, apenas si llega y así se la pasa. Desde luego, si nosotros ponemos ahora el batazo en la dirección contraria, pues vamos a estar en una de estas trayectorias, las trayectorias inferiores que van hacia el lado contrario, es decir, el ángulo θ va ahora a decrementarse. Si nosotros le ponemos el batazo como es originalmente, el ángulo θ va a tender a incrementarse hacia la derecha. Si se lo ponemos del lado contrario, pues va a avanzar pero en la dirección negativa. θ se va a volver cada vez más negativo. Ok, entonces estas son algunas de las características que tienen los sistemas no lineales. Por ejemplo, tenemos esta característica de tener múltiples puntos de equilibrio, de que las trayectorias del sistema ya no son siempre las mismas, es decir, ya no son curvas cerradas, no giran alrededor de un solo punto, hay más puntos de equilibrio que son estables, puntos de equilibrio que son inestables, y a pesar de la presencia de esos puntos de equilibrio, hay trayectorias que no necesariamente se mantienen girando alrededor de ellos. Entonces, los sistemas no lineales en general son mucho más complejos. Hay que darnos cuenta que nosotros no calculamos en ningún momento una fórmula, es decir, que nos haya salido que θ de t fuera igual a una fórmula en particular, no lo sé, seno de omega t, por ejemplo. No obtuvimos ese comportamiento. Y a pesar de que aquí estamos viendo trayectorias cerradas parecidas a los videos anteriores, donde sí obteníamos una forma de respuesta como esta, en este caso no es así, es decir, la forma de oscilación del péndulo no es exactamente una función seno de omega t, donde omega es una frecuencia natural. Desde luego, tampoco esta fórmula explicaría las trayectorias superiores del sistema,
que se entenderían más bien como un comportamiento más parecido a que θ es igual a una frecuencia angular por t. Entonces, de seno de omega t a omega t hay mucha diferencia. Son totalmente diferentes y no hay una fórmula, al menos no en este video, no la calculamos, que nos dé la solución analítica de este sistema. Generalmente eso tampoco es necesario y no hay método general para resolver ecuaciones diferenciales no lineales. Cada sistema no lineal es diferente, es único en sí. Por esa razón, este método se vuelve efectivo, se vuelve interesante, el método de las isóclinas, si nos deja ver que en ciertas regiones vamos a ver al péndulo oscilar, pero en otras regiones lo vamos a ver girar, dependiendo el sentido de, en este caso, el impulso inicial. Ok, este método es importante, pero también es cierto que es poco práctico. Es muy laborioso, cuesta mucho tiempo estar haciendo todos estos trazos y como podemos darnos cuenta, nos podemos confundir fácilmente porque es una gráfica que está muy sobrecargada. Sin embargo, vamos a hacer que MATLAB más adelante lo calcule para nosotros utilizando simulación, métodos numéricos, pero ya sabemos qué esperar de este tipo de sistemas. Entonces ya no vamos a ir confiando a ciegas en que la respuesta que nos dé una computadora es una respuesta razonable. Si nosotros obtenemos en simulación algo que no corresponde con esto, con estos cálculos que hicimos, con estos trazos, entonces no sería razonable. Así que ahora tenemos este método de comparación. Sin embargo, no es eso nada más la razón por la cual se estudia el método de las isóclinas y el plano fase. Más adelante vamos a ver cómo utilizar estos conceptos para deducir una forma de modelado más sencilla y más práctica que las leyes de Newton. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Me despido de ustedes, esperando que se encuentren muy bien y como siempre, nos vemos en el próximo video.